Capítulo. A ver si... Lucas capítulo. Versículo. 4, ok. Lucas capítulo 17. Lucas 17. Venimos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, significa versículo por versículo, y hemos avanzado ya por una cantidad de versículos que nos llevan a aclarar la posición de Lucas. Lucas quiere, a través de todo lo que nos dice, afirmar de una manera contundente: Jesús es el Mesías. Jesús es el que estaba esperando Israel. Y para eso Lucas acude al Antiguo Testamento para mostrar todas las profecías que tenían que venir, que venían con el Mesías, como por ejemplo que tenía que venir un precursor. Y por eso Lucas lo primero que hace es mostrarnos al precursor. Toda la historia que narra la Biblia en Lucas muestra que ese precursor se llamaba Juan el Bautista y que Juan el Bautista cumple todo lo que se había profetizado de él. Después de eso también decía que Juan iba a presentar al Mesías, que él lo iba a ver, a reconocer. Él lo mismo lo había dicho. Y efectivamente un día vio a Jesús a lo lejos, cuando Jesús tenía 30 años, y dijo: miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí. Y una voz del cielo dijo: y este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Inicia el ministerio de Jesús, miles de personas lo siguen, nombra discípulos, nombra apóstoles, una cosa muy, muy espectacular. Y cuando estamos en medio de eso, las multitudes lo siguen, pero el problema es que igual que hoy, lo seguían por los motivos equivocados. Lo seguían porque Jesús les daba de comer, les daba sanidad, les quitaba los espíritus inmundos que había sobre sus vidas. Razones que Jesús decía: esa no es la razón para seguirme, yo vine a salvar el alma de las personas. Entonces Jesús toma una decisión radical y muy dura. Dice: de aquí en adelante no los enseño más así como venía enseñándoles. Y empezó a enseñar por un sistema de parábolas, para que solamente quienes tengan un corazón para el Señor puedan comprenderlo. Imagínense eso. Y por eso todo lo que hemos visto en los últimos son parábolas, parábola, 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 porque fue la forma que el Señor dijo: de aquí en adelante voy a enseñar en esa manera. Ahora, hemos visto que Jesús, después de que empezó a andar por todas las regiones, ya lleva casi los 3 años, va a entrar a Jerusalén a morir. Obviamente va a entrar a Jerusalén a morir, ya es tiempo de que eso ocurra. Pero los fariseos están intensificando sus ataques. Ellos ya han hablado que quieren matarlo, que hay que buscar cómo caigan. Odian a Jesús, pero se la pasan en las predicaciones de Jesús. Todo el tiempo odian a Jesús, pero ahí están sentados mirando a ver a que Jesús en qué la embarra, qué dice mal, para acusarlo. Y Jesús ya empezó a tomar acciones defensivas. Normalmente no vamos a ver a Jesús atacando a los fariseos, pero en los últimos capítulos hemos visto cómo Jesús dice: no sigan la levadura de los fariseos, no sigan su ejemplo, y empezó a ser muy fuerte con ellos. Pero ahora también ha dicho: más bien, preocúpense cuando yo regrese, ¿qué los voy a encontrar haciendo? Porque vuelve y anuncia: voy a morir, pero voy a volver. Y ellos se asustan mucho y dicen, y tienen una idea en su cabeza, les cuesta mucho aceptar cómo es posible que mi Mesías se vaya a morir. O sea, no lo entienden, todavía les cuesta mucho. Y entonces el Señor, en estas escenas que nosotros estamos viendo ya del libro de Lucas, ya podemos ver cómo los fariseos quieren, como sea, tratar de sacar a Jesús del camino, pero obviamente no pueden hacerlo. Y vimos que entonces el Señor empieza a hablar parábolas contra los fariseos, contra las cosas que para ellos son lo más importante, y él a través de parábolas enseñar: no los sigan, no sigan con ellos. Y las últimas que hemos visto era el Lázaro y el rico. Los fariseos creían que iban al cielo simplemente porque yo nací judío, y como soy judío entonces yo voy para el cielo y Dios, y listo, ya, y esa es la manera como correcta de hacerlo, y esa era la forma de eso. Y no, eso no es lo que dice el Señor, ni tampoco lo que el Señor va a aceptar. Y hoy vamos al versículo, a Lucas capítulo 17, versículo número 5. 5. La semana pasada estuvimos viendo el perdón. Vimos que el Señor habló porque los fariseos se creían muy justos y pensaban que una persona solamente podía ser perdonada 3 veces. Y a la 4ª puede llorar, ya no lo perdono, supuestamente. Se lo siento. Y Pedro se puso todo espiritual: será, Señor, y cierto que hay que perdonar hasta 7. Y el Señor le dijo que hasta 70 veces 7 había que perdonar. Es decir, siempre hay que perdonar.
Pero cuando terminamos la parte del perdón, el Señor pasa al punto 5, que para nosotros puede sonar un poco raro, porque dice, ¿y el 5 qué tiene que ver? Porque el tema cambia radicalmente hacia algo que nosotros conocemos como la fe. Ahora el Señor va a empezar a hablar de algo que se llama la fe. ¿Qué tiene que ver la fe con el perdón? Y fuera de eso, más adelante, unos versículos más adelante, va a hablar de un siervo. ¿Y qué tiene que ver la fe con el perdón y con un siervo? Bueno, ya lo vamos a mirar en unos momentos en este texto que vamos a estudiar. Pero antes de eso, voy a disponerme a orar por un minuto antes de comenzar. Señor Dios, te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor, te agradecemos. Pedimos, Señor, que tú seas obrando en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. Por eso damos a ti el honor, la gloria, la honra y la alabanza a Dios. Y pedimos que tú y nadie más que tú, Señor, seas quien haga y quien obre. Por eso hoy dejamos en tus preciosas manos todas las cosas que vamos a hablar, pedimos sabiduría para hacerlo y que tú y nadie más que tú, Señor, sea quien nos guíe. Solo tú tienes palabras, Dios, que nos pueden cambiar, transformar. Ten misericordia de todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, Señor, y ayúdanos a que lo que escuchemos hoy sea práctico en nuestras vidas. Danos el denuedo para hablar con claridad y para que el mensaje llegue a los corazones de todos y cada uno de nosotros. Pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Los discípulos, después de que el Señor les ha enseñado, en los primeros versículos les habló del perdón y que había que perdonar, le dicen al Señor, aumentanos la fe. Está en el versículo de Lucas 17:5, como lo pueden ver, como lo quiero mostrar ahí en pantalla, Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, Señor, aumentanos la fe. ¡Wow! ¿Cómo así? ¿Los que estaban con el Señor no tenían fe? ¿Era acaso que los apóstoles, esas 12 personas que el Señor había seleccionado, no tenían fe? Estos hombres tuvieron el privilegio de andar con Jesús de manera personal por bastante tiempo y de ser testigos presenciales de cosas muy, muy, muy increíbles. Pero a pesar de ver todas esas cosas, ellos demostraron algo que era inevitable, eran humanos. Y significa que tenían fallas. Y significa que no pasó una ni dos, fueron varias veces donde ellos demostraron que les faltaba fe. Ahora el asunto es definir qué es fe. Y para eso hay que dejar claro que hay varias clases de fe. Hay una fe, por ejemplo, que se llama la fe salvadora. Es la fe que hace que usted crea en el Señor. Es la fe suficiente para creer en el Salvador. No es mucho. Es creer que usted entender que usted es un pecador que necesita del Señor. Se llama fe salvadora. Es la fe con la que alcanzamos a Cristo para salvación. Pero después hay otra fe, que es una fe en el cuerpo de doctrina, en la cual nosotros creemos en lo que la Biblia dice y lo tomamos como norma para nuestra vida. Vivimos bajo esa norma de fe y práctica, decimos algunos. Está la fe como fruto del Espíritu Santo, en la cual las personas también, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fe, ese es un fruto, parte del fruto del Espíritu Santo. Significa, y vamos a definirla, pero hay que definirla como lo define la Biblia. Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué no es fe? Lo que no es fe es que son las cosas que usted quiere y anhela y tiene confianza de conseguir. Eso no es fe. Ejemplo. Señor, yo tengo confianza en que ese crédito fácil Codensa a 35 años me va a salir para esa bicicleta. Y le sale. Eso es usted, eso es fe en su fe, eso es fe en sus propias cosas. La fe bíblica no se basa en algo que usted quiere o que usted necesita. Se basa en algo que Dios ha dicho en su palabra que puede dar. ¿En qué consiste? Yo leo una cosa que dice en la Biblia, Señor, voy a hacer tal cosa, soy capaz de hacer esto, y usted dice, Señor, me agarro de eso, yo sé que tú lo puedes hacer, y empiezo a esperar. Y así llueva, truene, relampaguee, cambien los tiempos, mi confianza sigue firme hasta que Dios hace el cumplimiento de aquello que dijo Él en su palabra que iba a hacer. Entonces la fe tiene que ser centrada, basada en las promesas de Dios, no en mis deseos personales. ¿Está claro? Sí, pastor, ¿y qué hago con mis deseos personales? Nada. Decirle al Señor, Señor, me gustaría, no sé, comprarme una camiseta de ese glorioso equipo azul que se parece al cielo llamado Millonarios.
Un ejemplo. Es un ejemplo suelto. Usted puede, o sea, sus deseos personales, usted los puede expresar a Dios. Pero no digas que tengo la fe que me va a dar una... ¿Sabe que hay una... ¿Por qué? Porque si fuera que todo lo que yo quiero Dios me lo diera, ¡wow! Recuerden que la fe hace parte necesariamente de la oración. Es una promesa en la cual yo confío en Dios y hablo con Dios de eso que Dios ha prometido. ¿Qué tal si Dios me diera todo lo que yo quiero sin condiciones? Sería impresionante, ¿no? Pero la fe, resulta que la fe es como hace parte de la oración, y la oración tiene 22 condiciones, tiene una oración. ¿Y sabe cuál es la más importante? Pedir conforme a su voluntad. Ese es el punto. Y si pido conforme a su voluntad, yo no voy a pedir cosas locas ni corridas. Es más, ni si voy a pedir lo que realmente Dios ha puesto en mi corazón. Ni siquiera voy a pedir por mis deseos o mis anhelos, sino, Señor, lo que de verdad tú me dices que es tu voluntad, por eso voy a pedir. Y esa es la fe de la cual vamos a hablar aquí a continuación. Ellos dijeron, aumentanos la fe por una sencilla razón. Oyeron a Jesús diciendo que es que tengo que perdonar a mi enemigo. Y no una, ni dos, sino 7 veces. Y en el texto de paralelo dice hasta 70 veces 7 y por la misma falta. Y ellos dijeron, ¿y de dónde vamos a sacar la fuerza para aguantarnos algo así? Toca tener mucha confianza en Dios para perdonar a una persona tantas veces. Y sí, toca. Es la única forma. Sin Dios es imposible perdonar a otros y a otro que hace lo mismo muchas veces. Y por eso ellos le dicen al Señor, Señor, aumentanos la fe. No es que no tuvieran, sino que cuando se examinaron dijeron, estas exigencias que Dios pide son muy fuertes. Son cosas que, uno tiene que tener una confianza en Dios muy grande. Déjeme darle un ejemplo práctico. Dios le dice, perdone a todas las personas y por la misma falta. Ya hablamos la semana pasada que no quiere decir que hagan lo que quieran, sino que puedo ir tomando medidas a medida que perdono. Pero el punto es, pero volver a perdonar a la misma persona, y es que eso suena como... ¿Por qué dudamos de lo que dice Dios? Cuando yo tengo la confianza en Dios, la fe en el Señor, bueno, Señor, yo perdono, tomo medidas, pero tú tendrás algún plan y confío en ti, en tu plan, no en la persona, en el plan que tienes detrás de esto. Y así es como funciona la fe. Confianza en lo que Dios va a hacer, no en lo que yo puedo hacer. Así es como funciona la fe. ¿Estamos claros en eso? Por eso estos hombres que estaban reconociendo, somos débiles. Nos falta fe en ciertos momentos. Y para que quede claro que les faltaba en ciertos momentos, aquí tengo las escenas donde estas bellezas flaquearon. Mateo 8:26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Eso fue cuando estaban para hundirse en el barco. El barco estaba en la tremenda la corriente. ¿Y qué pasó en ese momento? Él les reprendió y les dijo, hombres de poca fe. Les falta confianza. Wow, esa fue una. Después el Señor volvió eso se llama Mateo 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dice acá que el viento, ese era Pedro cuando se estaba hundiendo. Señor, me hundo. Porque al principio caminó sobre el agua y después cuando ya había caminado un rato se distrajo para otro lado y perdió, tuvo miedo, dice el texto. Hombres de poca fe. También está en el libro de Mateo 16:8, dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Cuando el Señor le dijo que alimentaran la multitud. Y el Señor dijo, ¿no pueden alimentar la multitud? Ustedes sí, qué falta de fe tan grande tienen. ¿Por qué? Pues que ya habían visto a Dios actuando, porque ya habían visto a Dios haciendo un montón de cosas y ahora dudaban que Dios pudiera alimentar una multitud. Y esas son la clase de cosas donde la fe falló en estos hombres. Por eso le piden al Señor, aumentanos, que significa desarrolla o ayúdanos a que nuestra fe crezca. Como repito, no era que no tuvieran, pero me dijeron, nos falta fortaleza en esa fe, nos falta mucha fortaleza. Para poder pedirle a Dios que nos aumente la fe, hay un requisito: humildad. Si usted se cree un duro, no la necesita, ¿para qué? Si usted se cree un duro, ¿usted qué va a pedir fe si usted se cree que puede solito? Déjeme que yo puedo. Yo lo puedo hacer, yo lo puedo solucionar.
Y eso es porque usted tiene un exceso de confianza en sí mismo. Pero la Biblia dice que cuando una persona tiene una humilde dependencia en la suficiencia de Dios, wow, va por buen camino. Cuando una persona entiende que el que es poderoso es el Señor y no él mismo, va por buen camino. Y eso es lo que el Señor le quiere enseñar acá. Los fariseos, porque todo esto son ataques del Señor a los fariseos, les está diciendo, ustedes se creen autosuficientes, que ustedes pueden solo y no necesitan pedir fe, pero los verdaderamente humildes en el Señor sí la necesitamos. Necesitamos pedirle al Señor que nos fortalezca, porque entendemos que los retos que manda Dios son fuertes. Eso es una cosa muy fuerte. Y por eso sale inmediatamente ese versículo, el Señor hace una aclaración o trata de hacerles una aclaración de qué está hablando Él. Y lo dice con un ejemplo que ellos entendían perfectamente. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Y eso es una cosa pues bastante fuerte, ¿no? Si tuvieres fe, dice Él, como un grano de mostaza. Uy, ¿conocen los granos de mostaza? ¿Cómo es la semilla de la mostaza? Eso es una cosa ínfima, supremamente pequeña, pero cuando usted la siembra es un árbol que nace de varios metros y muy frondoso, muy grueso. Esa es la mostaza, interesantísimo eso. Y el Señor dice que si uno tuviera una fe como un pequeño grano de mostaza, que eso suena como una cosa muy pequeña, tendríamos el vigor, las fuerzas y todo lo que necesitamos para llegar incluso, como Él lo dice en este punto, a decirle a un árbol que se llama un árbol de sicomoro, que se desarraigue. Este árbol tiene un problema, tiene raíces muy profundas y muy largas. Pero dice que la fe, solo el hecho de tener un poquito de fe, haría que yo, le hablo al árbol, le digo, desarráigate. Y la belleza se va soltando en la tierra. Dice, espéreme algo. Mejor aún, dice, y plántate en el mar. Ahora, esta todavía es más complicada. Hágame el favor, ahora que se desarraigó, camine hasta el mar, se mete al mar y se planta en el mar. ¿Ustedes han visto árboles en el mar? No hay árboles en el mar. Nunca hemos visto un árbol en el mar creciendo y dando fruto, eso nos pasa. Pero dice el Señor que si una persona tuviera fe como un grano de mostaza, podría eventualmente llegar a hacerlo. Pero volvemos a lo mismo que dijimos antes. Eso es una oración. Si yo quisiera hacer algo, yo tendría que decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y entonces dice, si la voluntad de Dios es que yo coja un árbol y lo meta allá, pues Señor, le diría con toda la fe, Señor, tú puedes, hazlo. Y el árbol se movería, se plantaría y seguiría dando fruto, lo cual es una locura para nosotros humanamente. Pero en eso consiste la fe. Entonces, lo que está diciendo el Señor en este texto es que la fe haría que el árbol se desarraigara de donde estaba, se plantara en el mar, y no solamente eso, sino que siguiera viviendo, lo cual pues los árboles no, hasta donde sabemos humanamente, no pueden vivir en el mar. Ahora, ¿qué significa eso? Recuerde que estos son parábolas, significa que tienen enseñanzas escondidas detrás. Recuerde que Jesús está hablando a los fariseos, y los fariseos son judíos, y tiene una enseñanza atrás de todo eso también para el pueblo judío, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, antes de eso, yo tendría que preguntar, ¿ustedes son hombres de poca o de mucha fe? ¿Personas de poca o de mucha fe? Pero miramos caras. Son personas de mucha fe en la selección Colombia, por lo que puedo observar en este momento. Sí, aparentemente. Pero esa es la fe humana. Tienen fe en la selección. Pero ¿son personas de fe bíblica? Para eso, yo tendría que conocer la Biblia. Saber qué Dios ha prometido, saber qué Dios da, saber qué le puedo pedir y saber qué no le puedo pedir, para que eso sea verdad. No hay otra manera de hacerlo, no existe. Y si usted ni siquiera sabe qué dice la Biblia, ni cuáles son las promesas de Dios, pues obviamente ni modos, no se puede cumplir eso. Entonces,
¿Podemos ser hombres de fe y mujeres de fe? Claro, pero para eso existe la obligación de que nos metamos con la palabra de Dios, necesariamente. Y nos metamos tanto en una relación con Dios que cuando pedimos, pedimos conforme a su voluntad, sabiendo que Él lo va a hacer porque Él ha puesto eso en nuestros corazones. Y para eso necesita ser muy madurito. Entonces sí se puede hacer, pero hay bajo esas condiciones. Muy interesante el asunto, muy, muy interesante. Ahora, por eso dejamos claro que cualquier creyente podría eventualmente decirle a ese árbol que se moviera, solo si y únicamente si es la voluntad de Dios y ha sido clara para nuestras vidas. Porque Dios sí nos ha puesto eso, es porque se puede hacer. Uy. Ahora, ese árbol significa, y ese es el punto, en la Biblia el árbol es Israel. Y ese árbol es desarraigado. Los fariseos y los judíos pensaban que la salvación era única y exclusivamente para ellos, que el reino pertenecía solamente a ellos. En cambio, a los gentiles no. Pero resulta que aquí ese árbol es trasladado al mar. El mar en la Biblia son la gente no judía, como se ve en Apocalipsis, el mar de personas, el mar de gente. Y está diciendo que Dios va a coger esto que los judíos creen que es único, que es el reino de Dios, y lo va a plantar en el mar donde pareciera que no podría nunca dar fruto, y resulta que da fruto, y ese fruto se llaman los gentiles, y esa es la enseñanza que les está diciendo detrás de todas esas cosas. Uy, y esa es una forma de decirles a ellos están completamente equivocados. Por eso hay que tener mucho cuidado y entender, Dios puede hacer, va a hacer lo que necesite hacer para el cumplimiento de sus propósitos. No hay nada que le quede grande a Dios, nada. Pero ojo, nosotros vamos a seguirlo siempre y cuando esa sea su voluntad. Por eso hay que examinar si lo que yo estoy deseando, orando al Señor es conforme a la voluntad o es mi deseo personal. Si es mi deseo personal, dígale al Señor, Señor, este es mi deseo personal, lo dejo a tu consideración. Pero si es algo que Dios ha prometido, diga, Señor, tengo mi confianza en que tú vas a cumplir esto, y eso se llama fe. ¿Estamos claros? ¿Cómo es? Listo, perfecto. De eso se trata. Por eso ellos dijeron, aumentanos la fe. Una pregunta que usted debe hacerse, ¿usted necesita que Dios le aumente la fe? Mira, miramos caras. Uy, sí, claro, obvio, harto, mucho. Por supuesto que necesitamos que Dios perfeccione esa fe, que coloque cosas, porque dudamos con demasiada facilidad del poder de Dios y de lo que Dios puede hacer. Pero este es un recordatorio, el Señor aquí a sus discípulos, de que no sean como los judíos, los fariseos, autosuficientes, que creen que no necesitan de Dios. No, necesitamos. Todos los días nos toca levantarnos y decir, Señor, yo necesito de ti, ayúdame, ayúdame, dame la confianza para vivir este día. Que yo le quite el miedo a las cosas de esos. Pero de pronto, en medio de la charla, cuando el Señor está hablando de eso, cambia el tema. Al versículo 7. Aparentemente. Y dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? Un siervo. Venimos hablando de algo completamente diferente, de la fe, de que necesitamos fe, y ahora habla de un siervo. Entonces vamos a aclarar quién es un siervo a la luz de las Escrituras. Porque tal vez usted diga que es un siervo y todavía no lo tenga claro. Y volvemos al punto. Todas estas enseñanzas son un ataque a los fariseos. Los fariseos pensaban que hacían todas las cosas bien, que cumplían con todos los mandamientos, que eran las personas más espirituales del mundo. Es más, estaban obsesionados y tenían un pequeño problema de ego. Ellos creían que debían reconocérsele todas las cosas que ellos hacían. Es más, si les tengo los textos, vamos a Mateo 23, porfis. Mateo 23, 5 al 7. Mateo 23, 5 al 7. Mire lo que dice acá. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y más interesante, en el versículo siguiente.
y las adulaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro, maestro. A ellos les encanta la publicidad, les encanta chicanear, verse como los más importantes, como así les gusta mucho a los fariseos. Y por eso lo que el Señor va a decir es todo lo contrario. Esta sección es un ataque completo a eso. Las personas realmente humildes en el Señor se caracterizan porque rechazan la exaltación, no la buscan, la rechazan, no juegan a que, oiga, venga, yo quiero participar, venga, mire mi camiseta. No. Ellos evitan notarse, bajo perfil. Eso es lo que va a decir el Señor. Los fariseos, mírenme, aquí estoy ayunando, estoy orando, mírenme, reconózcanme. Esos son fariseos. Esto es todo lo contrario. Y para hacerles entender eso, el Señor les dice lo siguiente. Dice el texto, está aquí. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo, que ara o apaciente el ganado al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Entonces, primero hay que entender que es un siervo, un doulos. La palabra significa un esclavo. ¿Quién de vosotros, teniendo un esclavo? Significa una persona que sirve a su amo. Y usted dice, pero la esclavitud fue abolida hace tiempos, pastor. Pues obvio que sí. Pero el punto es que en esos tiempos la esclavitud era algo normal. Es más, las personas mismas se vendían para ser esclavos. Porque a veces la labor de esclavo, usted lo ponían a administrar una finca, una hacienda, y usted tenía ciertos privilegios dependiendo de la clase de esclavo que fuera. Pero el punto es que los oficios que tenía que ejercer el esclavo no variaban nunca, nunca. El esclavo tenía que sujetarse y obedecer a su amo en todas las cosas, igual que como cualquier amo en eso. Ahora, el problema es cuando la Biblia dice que nosotros también somos igual, la misma palabra, siervos, doulos, esclavos de Cristo. Ahí comienza el asunto. El Señor dice, usted y yo somos esclavos del Señor. Y significa que nos regimos bajo las mismas reglas que se regían las relaciones del Señor y su amo, del esclavo y su amo en los tiempos bíblicos. ¿Y cómo significa eso? ¡Wow! En esta escena, un hombre vivía en un ambiente rural, agrícola, apacentando el ganado. Y el amo volvía del campo. ¿Ok? Y dice acá, y su amo al volver del campo, de regresar de sus labores, ahora el esclavo ha estado trabajando todo el día. Y llega a la casa, y al momentico llega el amo. Y el amo no le dice al esclavo, oye, te veo como cansado, venga, siéntese y come algo. No pasa eso. Y dice, pastor, ¿eso es explotación laboral? No. No. Ahora, hay que entender la cultura y la explicación de Jesús. ¿Qué significa? Porque va a decir cosas muy pesadas en ese texto, pero súper pesadas para si no las entendemos. Lo que está diciendo el Señor es que cuando una persona es contratada, tiene que seguir haciendo sus funciones hasta que las termine. Para una persona en esa época, si era el mayordomo de ese hombre, por decirlo así, ese hombre estaba en las labores agrícolas, cuidaba los caballos, las ovejas, todo el ganado que tuvieran. Y después de eso llegaba a la casa y tenía que supervisar o hacer él mismo la comida para su amo, para que su amo estuviera tranquilito y serenito. Esa era la manera. Entonces imagínese usted bien cansado todo el día bajo ese sol y llega y fuera de eso tiene que preparar la comida. Así es como funciona. Usted dice, pero uy, es que eso suena como esclavizante. No. Hoy en día usted está en un trabajo y usted tiene que terminarlo. O no se llevan a veces trabajo para la casa y no tienen eso. Bueno, le toca terminarlo, usted que es su responsabilidad. Y el jefe no le dice, ay, te veo cansado, deje así, mañana termine. El jefe no le va a decir eso, le va a decir, termine su responsabilidad, hermano. Así es como funciona y así sigue funcionando. Más bien el amo le va a decir, dice el texto, volviendo al texto de Lucas, más bien, Lucas 17:8. ¿No le dice más bien, prepárame la cena? Ush. Y es verdad. ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. Claro. Y entonces el amo le dice a la persona,
Hágame el favor, sírvame la comida. Ciñete significa amárrese para que no le estorbe nada. O sea, sé que usted va a cocinar, entonces haga el favor, amárrese bien, cosa que usted esté listo para seguir la labor. Y más bien sírvame hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, hágame el favor usted y si come y bebe. Y después dice, uy, tremendo, ¿no? Le dice, duro eso, claro, pero así es como vive un siervo. ¿Qué quiere decir eso en otros términos para nosotros? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Hay una labor, todos acá, la Biblia nos llama en la Biblia no una, sino muchas veces que somos los siervos del Señor. Y significa que como un siervo, Dios me da tareas, me encomienda labores. ¿Cuándo termina mi tiempo de hacer las labores? Cuando las haya hecho, antes no. Tan sencillo como eso. ¿Y cuánto me pueden tomar? Días, semanas, meses, años, lo que Dios determine, según la labor que me mande a hacer. Y ese es el punto que el Señor quiere resaltar. El Señor le está diciendo a sus discípulos, no quiero que sean como los fariseos, que ellos dicen, es que yo merezco. Es que por hacer cualquier cosa yo necesito que me paguen, que me den, necesito que me reconozcan, que me den alguna vaina. Es que, mejor dicho, quiero. Y el Señor dice, ¿sabe que no? Cuando una persona entiende que es un siervo del Señor, ojo, hace las cosas sin esperar nada a cambio. Que eso es una explicación muy, pero muy difícil de aceptar para algunos. Estamos en un mundo que todo lo cobra. Yo le hago el favor, pero ¿cómo voy yo ahí? Todo. En todo. Es más, ustedes hasta en las parejas, ¿no? Se cobran las cosas. Todo lo que he hecho por este hombre. Y miren lo que usted ha hecho. Y mire cómo me paga el sinvergüenza. Entonces es una idea demasiado arraigada esa de que yo cobro por todo. De que merezco cosas a cambio. Y el Señor dice que cuando uno es un siervo del Señor, no se solicitan o se piden esas cosas. Que eso no es una práctica ni una política del Señor. Simplemente hago lo que se me ordena. Y qué duro es aceptar eso. Porque para algunos es, uy, no, pero es pastor, eso raya con... raya. Es complejo. Entonces acá, para que quede claro, aquí lo que el Señor nos está invitando, está diciendo, ¿quiere sentarse a comer y a disfrutar de las cosas? Termine el trabajo que le encomendé primero. Y entienda que puede pasar que mientras usted ejecute su trabajo, no lo voy a llamar y le voy a decir, siéntese y quédese aquí esperando que le voy a dar de comer o alguna cosa así. No, haga su trabajo. Eso es su responsabilidad, termínelo. Uy. Pero espere, esto se pone más terrible todavía con la frase última que el Señor dice, porque se va a poner peor para entenderlo. Entonces le dice más bien que prepare la comida, que se ciña y una frase más fuerte todavía. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Es pregunta. Y el Señor le dice, ¿y acaso el amo le dice al siervo, gracias por todas las cosas que yo le había mandado a hacer? Y la respuesta es obvia, no. No le dice ni las gracias. Usted dice, uy, qué desagradecido. Pero pilas porque el que está hablando ahí es Jesús. Y entonces cuidado con pensar mal, porque terrible. Ahí no es por ese lado. Ahora, para que el asunto sea un poquito más espinoso, hay que leer el versículo 10, que este sí que es pesado. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. ¿Qué tal yo viniera donde usted dijera, usted es un siervo inútil? Dice, ¿qué? ¿Qué le pasa? Pues me imagino que algunos muy maduros se rebotarán. Pero la Biblia misma está diciendo que Jesús, cuando da esta enseñanza, dice que una persona que entiende a quién le trabaja y qué está haciendo, al final, después de hacer todas las tareas, llega a la conclusión de que es un siervo inútil.
No en el sentido de que no sirve para nada, que nosotros inútiles alguien que no sirve para nada. No. Sino que no ha sido utilizado en todas las cosas en las que debió haber sido utilizado. Para aclarar el asunto. Por eso dice acá, así también vosotros cuando hayáis hecho todo, dice el texto, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decir siervos inútiles, somos. Lo que hagamos en el servicio a Cristo, señores, no es algo que merece correspondencia de parte de Dios. No. Y voy a explicar por qué no. ¿Acaso usted no ha recibido ya las cosas más importantes de Dios? ¿No le dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia? ¿Qué es la gracia? La salvación. El Señor ya nos dio la parte más importante de todas, en la cual usted, trabajando todos los días de su vida y haciendo cosas para Él, nunca, ni yo ni usted, podremos pagarlas. No hay forma de hacerlo. Y básicamente el Señor está recordando y diciendo acá, yo no tengo por qué estar buscando que Dios me corresponda de alguna manera por hacer las cosas, ojo, que Él simplemente manda a hacer después de salvarme. Y aquí viene otro ejemplo. A veces los padres, para que sus hijos hagan cosas, le dicen, si usted lava la loza, le compro un helado. Si usted tiende su cama donde usted duerme, le compro algo, le traigo algo. O sea, usted chantajea a su hijo para que haga lo que tiene que hacer sin necesidad de eso. O sea, usted le paga y lo malcría. ¿Cómo se le ocurre? ¿Le tengo que pagar porque vaya a estudiar? Vaya a la iglesia, vaya al colegio y entonces yo le llevo a tal... ¿Cómo así? ¿Por qué le tengo que pagar? ¿Si no es su responsabilidad acaso? Así funciona. Y el Señor nos está diciendo lo mismo. Yo ya les doy, así como dice, vamos para el cielo y llorando. Ya nos dio el cielo, vamos para el cielo según lo que dice la palabra de Dios. Tenemos la vida eterna, las bendiciones del Señor. Y ahora usted dice, ay, pero es que no me dan nada, no me reconocen nada. ¿Vamos a tener que pedir cosas a cambio de lo que hagamos para Él? La Biblia es clara, señores. El que sirve a Dios lo hace sin esperar nada a cambio. Cuando la Biblia dice que el obrero es digno de su salario o cosas como esas, habla de que Dios pone en el corazón de los otros que Él sirve el dar con generosidad y esas cosas. Pero es Dios, no yo no lo exijo. Dios lo coloca y la gente lo hace. Eso es otra cosa diferente. Pero mientras tanto yo me dedico a Él y Él hace y Él obra y Él da lo que necesitamos. Así es como funciona con el Señor. Uy, y ahí viene la otra parte interesante. ¿Por qué dice que somos siervos inútiles? Porque hay un montón de cosas. Yo le pregunto, ¿usted está haciendo todo lo que Dios ha puesto en el corazón que haga? ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Porque si no la tiene, pues por ahí ya perdimos. Si usted no tiene ni idea cuál es la voluntad de Dios para su vida, usted no está haciendo la voluntad de Dios. Ahora digamos que usted sí la sabe. Usted dice, no, Dios me ha dicho que yo haga esto, que yo haga lo otro, Dios me ha invitado a esto. Yo le pregunto, ¿todo lo que le ha dicho Dios, usted lo está haciendo? Y la respuesta honesta debería ser, no todo, algunas cosas. Algunas cosas. ¡Wow! Dwight Moody, un famoso predicador y ha escrito libros hace muchos años, dijo algo bien interesante. Dijo, le pedía muchas veces en oración al Señor perdón, porque decía, el Señor ha puesto tantas cosas y he hecho tan poquitas de todo lo que he hecho. Y la verdad, él sentía que había hecho muy pocas cosas en relación a todas las que Dios le había dado, y lo cual es un asunto muy grave. Y estamos hablando de un tipo que hizo cosas increíbles en la obra de Dios. Ahora imagínense nosotros, yo les pregunto, ¿han hecho las cosas que Dios les ha pedido hacer? Puede ser que Dios les haya pedido estudiar, oiga, estudien, prepárese, y usted no, ay, no, es muy difícil, nada. Tal vez Dios les ha pedido, oiga, sirvan de alguna manera. Métanse con los sugieres, ayuden a la cuna, alguna cosa, algún deseo, alguna vaina, y ustedes, ay, no me quiero comprometer, es muy difícil, ay, no, deje así, cartera. ¿Sabe qué? Eso es desobedecer. O sea, ya es grave, somos siervos, no cumplimos, eso ya es desobediencia. Y fuera de eso, aunque cumpliéramos todo, todavía habría un montón de cosas por hacer porque nunca le podríamos pagar al Señor. Y por eso dice que uno debería reconocer, siervos inútiles somos. Porque ¿qué hacemos? Porque simplemente
hacemos lo que nos piden hacer, nada más allá, porque no alcanzamos para más. Pues lo que debíamos hacer hicimos, solo cumplimos, o sea, hicimos apenas el check-in. ¿Qué fue lo que pediste? Y no nos da para más, porque, ay no, ya estoy cansado, ya hice mucho. Entonces la próxima vez que le digan siervos inútiles, no se enfade, no se enoje. Es bíblico. Pero en el contexto, ahora, si alguien lo dice para ofenderlo inútil, eso es otra cosa. Pero desde la Biblia, nunca podremos hacer ni pagarle a Dios todo lo que ha hecho. Y en ese sentido, somos inútiles, todavía nos falta mucho por crecer. Ahora, no quiere decir que no sirvamos para nada, pero aquí el punto es, Señor, Dios no está obligado a devolvernos nada por nuestro servicio, muchachos. Y eso es un problema el día de hoy. Hoy una de las grandes cosas que tenemos es que muchos quieren algo a cambio de su servicio. ¡Wow! Increíble. Y aunque la Biblia dice no es así. Los fariseos, ellos se jactaban de haber hecho todo lo que Dios había mandado. ¡Wow! Y decían, nosotros todos los mandamientos los cumplimos, lo cual era mentira, pero ellos decían que sí. Y se creían, somos lo máximo y eso. Y el Señor entonces en este texto nos está diciendo, no seamos como ellos. ¿Cómo recapitulamos eso y cómo pegamos las tres escenas que hemos visto? La escena de la oración, la escena de la fe, la escena del siervo. Básicamente la fe es la motivación de las tres. La fe la necesitamos para todo en la vida. Yo necesito mucha confianza en Dios para perdonar a alguien y confiar que este perdón va a traer ciertas cosas buenas porque así Dios lo dice. Hágalo. Hay gente que se cansa y dice, no, lo voy a hacer por mi propia mano. Y perdió. Y es porque no tienen la suficiente confianza en el Señor. Por eso hay que pedirle fe. Y lo del siervo, ¿qué tiene que ver? A ver, ¿cuánta fe necesita con Dios para no pedirle nada a cambio de lo que hace? Harta, mucha. Trabaja 10 años para el Señor y usted no recibe mayor cosa a cambio. ¿Va a seguir sirviendo al Señor? Si tiene confianza en Él, sí. Si no, ay no, Señor, yo me he matado en esa iglesia, he estado allá, he estado contigo tantos años y mire, siempre lo mismo y no pasa nada y me tienes ahí encerrado en la misma cosa y nada, yo solo te estoy pidiendo una simple mansioncita, algo pequeño, una cosa así, una mansioncita. Y todo lo ponemos con diminutivos, ¿no? Una simple casita. Un carrito, ¿sí? Una platica. ¿Y qué dice Dios? Bástate mi gracia, ya te di lo más importante. Y si me place, porque así es como funciona con Dios, si me place, si veo que puede ser valioso para tu vida, entonces voy a abrir las puertas y te voy a dar eso, aún sin que lo pidas, te lo voy a dar, sin que usted abra la boca. Qué difícil es vivir así. Pero eso es básicamente una vivencia por fe, cuando una persona puede depender completamente de que Dios va a orar y tengo esa confianza, Señor. O sea, recuerden, nosotros no estamos para cuestionar a Dios, estamos para confiar en Dios. Y cuando yo logro pasar de cuestionar a confiar, pase lo que pase, ya llegué ahí donde está. Y para eso me toca ser un siervo. Por eso, si usted quiere ser un siervo perdonador, uniéndolo con lo que está atrás, ¡wow! Dígale al Señor, necesito esa fe, esa confianza, Señor, en que todo lo que está pasando tiene un propósito, es bueno y va a llegar a buen término. Y al final, y ahí viene la parte más importante, señores, al final el que tiene que ganar es Dios, no usted, ni yo. Y si no puede aceptar eso, a llorar. Porque al final de la historia, el único que tiene que ganar es el Señor. Ojo, así yo pierda, humanamente hablando. Te dice, uy, eso es muy tenaz, pastor. Ahora me entienden por qué necesitan fe. Porque si no la tienen, ustedes dicen, ay, no, ya me cansé. No crea, ya no tengo esperanza en eso, ya no, se echó a la pena usted. Por eso dice, aumentanos la fe. Por eso al salir de acá nos vamos a enfrentar a la vida real. Y la vida real es que hay un montón de cosas por solucionar, conflictos que vienen, cosas que están. Si usted no tiene confianza en Dios de que tiene el control de cada una de esas cosas, su vida va a ser desesperante, muy desesperante, porque usted no va a ver por dónde salir ni para dónde coger y va a pensar que usted
Está amarrado, ay, no tengo esperanza, ¿para dónde cojo? Y perdió. Pero si tiene una fe fuerte y férrea, diga, pues muy duro esto que estoy viviendo, pero Señor, tengo una confianza plena en que tú harás. Estás obrando y seguro me vas a llevar a un buen lugar en su momento. Al lugar donde me quieres llevar a través de esto. Gracias, Padre. Listo, ya esa es. Por eso evalúe hoy, hermano, ¿tiene fe? ¿De la buena, de la bíblica? Si no la tiene, pídasela. Si tiene muy poquita, dígale, auméntamela. Pero sobre todo, practíquela. Porque la fe no es una palabrita que me sale. Yo tengo confianza. El Señor es todopoderoso, es grande. Pues muy lindo le suena, pero es que la vaina es en la vida real. Cuando se le venga el muro encima y usted diga, algún plan tendrá, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres? Y me someto a Él. ¿Estamos claros? Hermanos, que el Señor nos ayude. Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien tiene palabras de vida eterna, Señor. Te damos gracias por la salvación que nos regalaste en Cristo Jesús. Te damos gracias porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque no tenemos cómo pagarte una salvación tan grande. No hay manera. Pero ayúdanos a que podamos responder, Señor, de la mejor forma a todo, en agradecimiento a todo eso que tú por misericordia has hecho. Por eso hoy pongo delante tuyo una vez más nuestras vidas, pido que nos ayudes para que podamos a través de ellas glorificarte, mostrar una confianza grande en ti, en cada una de las circunstancias que tenemos que vivir. Por eso hoy dejo en tus preciosas manos la vida de mis hermanos, de la iglesia, de todos nosotros, pidiendo que nos ayudes, que nos aumentes esa fe, Señor, que a veces es tan escasa, tan corta. Ayúdanos a conocer tus promesas y a confiar en ellas y a esperar pacientemente hasta que se cumplan, conforme así nos enseñas. Ayúdanos, Señor, a ser esos siervos, a tener ese corazón de siervo que entiende esa verdad, que la vive y que por tanto puede perdonar y servirte, Señor, sin esperar nada a cambio. Por eso el honor y la gloria sean dadas a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.